10 en punto de la mañana. ¿Cómo están? Muy buenos días a toda la audiencia de Betel Televisión y por supuesto a todos los oyentes de Betel Radio. Hoy estamos en una nueva edición de su programa Uniendo Fronteras. Estamos aquí listos y dispuestos para iniciar esta nueva edición, pero por favor permítame saludar a quien me acompaña siempre en la conducción, don Francisco. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, hermana Ruth. Sí, feliz de acompañarla en esta nueva edición de Uniendo Fronteras. Hoy día es un programa muy especial, ¿no? Por supuesto que sí. En estos últimos días se han estado, o últimas semanas también podríamos decir que se han estado teniendo conocimiento respecto a las acciones que ha tenido y sigue teniendo la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a las acciones en defensa del patrimonio cultural peruano. Y precisamente sobre ese tema es que nosotros vamos a hablar esta mañana, don Francisco. Efectivamente, para esto es que contamos ya con la grata presencia del embajador Alberto Carrión. Él es del área de Asuntos Culturales de la Cancillería, lo mismo que el ministro Jorge Alejandro Raffo Carvajal. A ambos le damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por haber atendido esta invitación. Y vamos a hacer una pequeña pausa primero antes de abordar. Me parece, ¿no?, que ya tenemos listo el segmento de Uniendo Culturas. Adelante, por favor. Museos de Oro del Perú. Los antiguos peruanos trabajaron el oro de forma magistral con una técnica que sorprendió al viejo mundo. Hoy se puede ver y admirar la belleza y complejidad del arte precolombino del Perú. Podrá comprender más allá de la fastuosidad de esos objetos, el valor simbólico que estos guardan. Usted se llevará una experiencia inigualable, poniéndose en contacto con un modo único con la visión de los antiguos pueblos del Perú. El Museo de Oro del Perú se encuentra en el distrito de Miraflores. Bueno, hemos estado apreciando imágenes de lo que nos ofrece el Museo de Oro del Perú y estamos aquí para hablar no solamente de todo esto, sino, como les dije a un inicio, sobre las acciones que está realizando la Cancillería. Y me parece que de este tema nos podrá hablar el señor José Carrión, ¿verdad? Sí, por supuesto. Muy buenos días, bienvenido al programa y los micrófonos son suyos. Buenos días, hermana, ¿no? Sí, Ruth, sí. Buenos días, hermana Ruth. En la Cancillería tiene un plan de política cultural exterior aprobado por decreto supremo desde hace 12 años, 10 años más o menos. En ese plan se tiene una parte que se llama protección del patrimonio cultural. Y a partir de ahí nosotros tenemos incluso dentro de la Dirección General hay una dirección que se ocupa del patrimonio. El señor Raffo, que está aquí, es justamente el director de esa dirección. Entonces, nosotros en todo momento estamos alertas y atentos a ver qué cosa pasa en el mundo respecto a nuestro patrimonio, porque nosotros también tenemos lo mismo que ustedes acaban de decir, patrimonio es identidad, patrimonio es historia, y es por eso que no podemos permitir que ningún país del mundo pueda vender o tomar como mercancía algo que para nosotros es patrimonio, como decía, identidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, firmamos convenios con diversos países del mundo, desgraciadamente, hemos negociado con 80 países y solo tenemos 27 convenios.
y que si usted ve la lista de los países que han firmado, coincide con aquellos países que tienen el mismo problema que nosotros. Es decir, que nuestro patrimonio es saqueado y vendido en subastas y en diversos lugares del mundo. Señor Carrión, a ver si entendemos. Usted habló de que el Perú ha suscrito, o el Ministerio de Relaciones Exteriores, sáqueme de mi error, de 80 convenios. Y usted habló de 20 negociado. ¿Y esos 25 a qué corresponden? Esos son los que sí se han suscrito. ¿Y que están teniendo resultado positivo o no? Que tienen, por supuesto que tienen resultados, y el más importante es el que tenemos con Estados Unidos, porque el que tenemos con Estados Unidos ha permitido la recuperación de muchísimas piezas que pasan por las aduanas americanas. A partir del año 97, nosotros tenemos un convenio que se llama Memorándum de Entendimiento. Con ese Memorándum de Entendimiento, por ejemplo, en la reciente subasta de Sotheby's, cuando los museos americanos que iban a ir a la subasta se tuvieron conocimiento de que el Perú estaba reclamando, inmediatamente se retractaron y decidieron no ir. ¿Por qué? No por gusto, sino porque sabían que había un convenio con el Perú, que en el momento en que las piezas pasaran por la aduana americana, inmediatamente la aduana tenía la posibilidad de incautarlas si es que no tenían los papeles en regla. Entonces, tener conciencia de eso hizo que estos museos no se presentaran. Lo cual, en el fondo, es un pequeño triunfo, si quiere. ¿Por qué? Porque desalienta, claro. Así es, desalentó a este tipo de museos que normalmente pueden pagar cualquier... Claro, entren en pugnas y cosas. Así es. Y claro, y el que se hace de un patrimonio que el Perú está advirtiendo, va a reclamarle, sabe que se va a meter en un problema. Por supuesto, por supuesto. Y la Cancillería fue determinante, entiendo, en la recuperación, que aún está en proceso, ¿no? En la pieza de Yale, ¿no? De Machu Picchu, ¿no? Claro, el Yale, la universidad entregó en diciembre el tercer paquete. Han sido en 3 partes. El tercero ha sido ahora en diciembre, y en este momento el Ministerio de Cultura está haciendo el conteo de las piezas que han llegado. Entonces, en el momento en que se produzca ya el conteo, sería y si están de acuerdo las 2 partes, entonces ahí terminaría la entrega. En que estaría todo completo, por así completo, decirlo, claro, efectivamente. Claro. El tema de recuperación de patrimonio cultural seguramente que es un reto muy grande, porque claro, a lo largo de la historia, desde la época de la colonia, que incluso se entregaba como en concesión, no el saqueo, ¿no? Ya estas ruinas son tuyas, y sacaban lo que les parecía. El tema es, claro, cómo ir delimitando los orígenes, ¿no? de estas piezas, porque tal vez, digamos, entre comillas, algunas salieron, digamos, legalmente, y en algún momento ya todo es ilegal, ¿no? Desde 1822. O sea, el Perú tiene una de las primeras legislaciones de control de salida de patrimonio. O sea, todo lo que sale 1822. 22 ya es ilegal. Ya es ilegal. Lo que pasa es que hay como coladeras en los... Claro, pero supongo entonces, que poco a poco también se irá instaurando una política mundial. Yo creo que también, ¿no? Hay todo un sentimiento mundial, especialmente de los países que estamos con el mismo problema, de ver qué hacer para impedir que pase esto. Porque, por ejemplo, una semana después de la subasta en la cual 13 países, todos eran latinoamericanos, además de Estados Unidos, todos perdieron, porque por más que se hizo, todos los países se presentaron ante las autoridades francesas, se presentaron ante Sotheby's, nadie consiguió nada. Y una semana después hay 70 máscaras Hopis
que es una etnia que se venden a pesar del reclamo de Estados Unidos y del reclamo de la etnia Hopi, que dice, estos son máscaras sagradas, esto es nuestra identidad, no puede venderse. Y el juez francés dice, no, eso es un objeto cultural, comercial. Por lo tanto, se puede vende. venderse libremente. Y se vendieron. Y se vendieron con gran escándalo, pero se vendieron. Y ha pasado igual con nosotros, exactamente lo mismo. Y como digo, eso fue exactamente una semana después de lo que había pasado con América Latina. Entonces, qué lamentables hechos, verdaderamente. Pero eso nos sirve de alguna manera como experiencia para poder nosotros sacar mecanismos que puedan de alguna manera impedir que salga todo esto de nuestro país. Bien, nosotros vamos a seguir hablando sobre este tema luego de una breve pausa. Bien, estamos uniendo fronteras y nos acompañan esta mañana el embajador Alberto Carrión y también el ministro de la Dirección General para Asuntos Culturales de la Cancillería, don Jorge Alejandro Raffo Carvajal, a quien quería consultarle respecto a la UNESCO, este organismo de las Naciones Unidas que tiene que ver con la educación, la ciencia y la cultura, y cómo es que el Perú participa de los convenios de la UNESCO y cómo es que la UNESCO nos puede ayudar en esta difícil tarea de recuperación, de rescate de nuestro patrimonio cultural. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a su distinguida radio, a usted, doctor Arteche, a usted, hermana Ruth, por la convocatoria que nos permite como Cancillería estar presentes en un foro tan importante, en una radio tan escuchada, y saludamos fraternalmente a todos los oyentes, como digo, de esta prestigiosa emisora. Don Francisco, en realidad, la UNESCO se articula en los temas de restitución y recuperación del patrimonio cultural sobre tres grandes pilares. El primero es lo que se conoce como la Convención de UNESCO de 1970, que el nombre exacto de la convención es la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad de bienes culturales de terceros estados. El nombre es tan largo que los países decidieron acortarlo. Y esta Convención de UNESCO de 1970 en realidad es fruto de una negociación muy extensa. Empezó en la década de los 60 y concluyó el año 70, y el Perú inmediatamente suscribe esta convención porque considera que recoge los intereses que en ese momento el Perú tiene y que mantiene como política permanente. Lo interesante de esta convención es que reúne en un mismo foro a países como los nuestros, que somos víctimas de expolio, víctimas de saqueo, víctimas de un directamente nuestra herencia cultural y nuestra identidad, como dijo el embajador Carrión, y de otro lado, los países donde, por legislaciones internas, probablemente permisivas desde nuestro punto de vista,
dan paso a este comercio y de alguna manera lo alientan de manera indiscriminada. Sin embargo, en este foro del año 70 se aproximaron dos visiones, que eso es lo que yo quisiera resaltar en esta intervención. La de los países afectados, víctimas de expolio, donde consideramos nuestro patrimonio cultural precisamente como eso, como patrimonio, como identidad. Y de otro lado, los países que ven los objetos de arte, los bienes culturales como objetos de arte, y como decía el embajador Carrión, como objetos transables. Esta aproximación por primera vez se pone en un foro de negociación, por primera vez se plantea como un tema de discusión. Los debates han continuado, por supuesto, y se materializó posteriormente, en el año 1995, con lo que se conoce como la Convención de UNIDROIT, que en realidad es el convenio para restituir los bienes robados o ilícitamente exportados, en donde nuevamente los países aproximan estas dos visiones. Evidentemente, los países expoliados como el Perú y América Latina en general hemos suscrito esta convención y es válida para nosotros, está admitida dentro de nuestro derecho interno, está ratificada por los países. Sin embargo, los países donde las legislaciones, repito, son más permisivas en este tipo de tráfico, no han suscrito las convenciones. Eso no ha desalentado a las partes, a los estados que siguen negociando, y posteriormente, en el año 10 años después, con el código de deontología del ICOM, el ICOM es una organización que asocia a todos los museos del mundo, establecieron un código de ética para que los museos tuvieran el cuidado de demandar a las partes que los bienes que se les fueran presentados a la compra o que ellos conociesen, tuviesen lo que se llamó en el argot de los museos la trazabilidad, es decir, toda la trayectoria, todo el trazo, todo el origen, desde el momento que la pieza es reconocida, por ejemplo, como peruana, mexicana, colombiana, chilena, etcétera, y tenga después una secuencia legítima y jurídicamente correcta hasta llegar a las manos del museo. Evidentemente había que hacer un corte en el tiempo, porque muchos sabemos que los estados, fruto de las guerras, se llevan botines que después no restituyen a los países. Pero lo importante es que desde el año 70 tenemos ya un marco jurídico que nos permite ir avanzando en ese propósito. Finalmente el Perú, junto con Italia, el Grupo de los 77, China, en el marco de la próxima reunión que ya... Está cerca, ¿no? Sí, precisamente hoy, en la ciudad de Viena, en Austria, se va a discutir en el marco de la Comisión de Prevención del Delito del Grupo ECOSOC, un proyecto de resolución que el título necesariamente tiene que ser largo, pero es importante que así lo sea para que abarque en su complejidad todo este variado problema. Esta resolución que se va a discutir y se empieza a discutir el día de hoy y que va a durar hasta el día 26 las negociaciones, se conoce como Resolución para el fortalecimiento de las respuestas en materia de prevención del delito y justicia penal para proteger los bienes culturales en materias de tráfico ilícito. Entonces hay toda una voluntad de los países, tanto afectados como el Perú, como de los desarrollados, por controlar una situación que finalmente se reconoce como un atentado contra la identidad de las naciones. Entonces hay un marco jurídico, como decía el embajador Carrión, que está trabajando en favor de ello. Y el Perú, en el mejor propósito, con la mejor templanza y solidez jurídica que el caso amerita, nos aproximamos a resolver este tipo de problemas. Evidentemente, los países desarrollados tienen legislaciones internas, que por actos de soberanía nosotros también tenemos que respetar. No basta decir que la pieza es peruana, no basta decir que el producto es peruano, no basta simplemente pretender que el juez francés o alemán o inglés nos devuelva la pieza por el solo hecho de afirmarlo. Tenemos también que demostrar que esa pieza es peruana. Sí. Y esa demostración es lo que nos ha generado algunas dificultades en su estructuración. Los expedientes, y aquí no hay ninguna queja sobre el trabajo eficiente que desarrolla la Fiscalía y las Procuradurías, pero como somos un país todavía joven en este tipo de materias, por más que tenemos una inmensa riqueza cultural, tenemos que estructurar, tenemos que fortalecer, tenemos que acondicionar nuestros expedientes de reclamo con una mayor solidez. Esta solidez atraviesa necesariamente por la construcción de registros de bienes culturales más importantes, más, como digo, sólidos, que nos brinden la suficiente garantía de que estos piezas puedan ser restituidas en el más pronto tiempo posible. Y en cuanto a la presentación, don Francisco, perdóname, quería preguntarle en cuanto a la dificultad de la presentación de pruebas que tiene que tener un argumento bastante sólido, ¿en qué se basa esa dificultad para que poder demostrar que efectivamente lo que se está reclamando es nuestro patrimonio? En el caso concreto de Francia, no hay que olvidar que Francia estableció una reserva. La reserva es una que señala lo siguiente: cuando en un tratado internacional alguna cláusula de ese tratado a mí no me favorece como Estado,
yo puedo eximirme de la aplicación jurídica de esa cláusula. Es decir, si en la Convención de la UNESCO, el artículo 1 señala qué cosa es un bien cultural, y yo quiero limitar ese concepto de bien cultural a objeto de arte, es decir, permitir que sea transable y comercializable, pues yo, Francia, formulo una reserva. Y eso es precisamente lo que sucedió cuando el 5 de abril del año 1997 Francia decide ratificar la convención, es decir, que la convención de 1970 sea aplicable en todos sus efectos a su ordenamiento jurídico interno, es decir, como un acto soberano lo incorpora a su derecho, dice, pero ojo, el artículo 1, que es el objeto y fin del tratado, que es la definición misma de bien cultural, queda limitado a otras características que permiten pues las subastas y convierten pues a Francia en un lugar pues muy apetecible para este tipo de remates, cosa que perjudica a los intereses del Perú. Por supuesto que sí. Es en ese proceso que se trabaja sobre otros escenarios, como el que acabo de escribir en el marco de COSOC y en esta reunión de Viena que hoy día se está iniciando. Que son acuerdos, tratados finalmente muy modernos, muy recientes, ¿no? Como que recién se están sentando las bases para poder impulsar políticas o acciones encaminadas a rescatar estos patrimonios, ¿no? En realidad, en América Latina, México, por su riqueza cultural, y el Perú también, por nuestra propia riqueza, hemos sido siempre los países pioneros en este tipo de materias. Hemos tratado de impulsar por todos los mecanismos diálogos constructivos con las naciones que tienen nuestros bienes culturales. El trabajo es lento, como dice don Francisco, porque efectivamente no se trata de convocar dos voluntades, se trata de convocar 53, 100, 150 voluntades, y eso es sumamente difícil. Por supuesto, hay una voluntad común de los países expoliados, pero aquí se trata de convencer a los países que tienen las piezas que nos las devuelvan y nos restituyan. Sí, nos quedan pocos minutos. Yo quería consultarle, aprovecharlos para que el embajador Carrión nos cuente un poco más sobre las actividades que realiza la Dirección General para Asuntos Culturales de la Cancillería, porque entiendo que no solamente se dedica a rescatar bienes que andan por allá, por otros países, sino que acá también en Lima hace una serie de acciones, ¿no? Así es. Pero quería volver al tema un instante, porque la Cancillería está indagando con los países, 23 países, que vinieron a la conferencia sobre cooperación internacional para protección y repatriación del patrimonio cultural. Esta conferencia tuvo lugar aquí en Lima, convocada por el Perú, y el año anterior había tenido lugar la primera en Egipto, convocada por Egipto. Y la tercera se debería haber llevado a cabo en Bolivia, pero desgraciadamente Bolivia al final dijo no puedo, y se quedó este año sin la conferencia. Entonces el Perú está indagando con los países que estuvieron en esa conferencia para ver qué posibilidades hay de que se lleve a cabo esa tercera conferencia. ¿Por qué? Porque es importante, porque va a constituir un foro donde se puede presionar a los países que tienen estas legislaciones de que decía el señor Raffo. Además, ser un foro de denuncia y ser un foro de concertación entre los países que van a estar en esa conferencia. ¿Por qué? Porque además en la próximo, de aquí a un poco de tiempo, va a haber una revisión de la Convención del 70. Entonces, el Perú y los países que estén interesados podemos poner un granito de arena en esa búsqueda de soluciones a través de esa convención. Entonces, eso era lo que quería hablar sobre esto. Pero nosotros tenemos una revista que se llama Chasqui, una revista que ya está en su número 20, está en español, en inglés, en francés, y vamos a sacar una edición en italiano y otra en portugués y probablemente en chino. ¿Por qué? Porque este Chasqui se envía a las embajadas y consulados para que... Yo lo puedo mostrar. Claro, que es una publicación que resume trabajo muy interesante. Esta es una publicación que se hace justamente para hacer al mundo
hacerle conocer lo que es la cultura peruana, porque si usted ve los ítems de la revista, ve literatura, ve pintura, siglo, claro, sí. Ve patrimonio, ve gastronomía, ve música, o sea, se está intentando en esta revista, que no es muy gruesa, pero por lo menos tiene ciertos hitos importantes de nuestra cultura, y al ponerla en diversos idiomas llega a un público de todas partes. Aún siendo pequeña es importante su contenido. Interesados en conocer que el Perú es algo más que Machu Picchu. Así ¿no? es, mucho más. así es. Muy importante. Sí. Y tenemos, por supuesto, el Centro Cultural Inca Garcilaso. Aquí hay un programa mensual. En este centro lo que se hacen ciclos de cine. Ha sido un gran éxito los ciclos de cine peruano. La gente, es una pequeña sala, pero llegan hasta entre 60 y 80 personas, llegan a llenar la sala, y lo interesante es que hay una inclusión de los vecinos, porque a eso se ha llegado. Es gratis. Además es gratis. Claro, yo creo que a la gente le interesa que más importante es gratuito, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los últimos ciclos ha sido un ciclo de cine amazónico y uno de cine de provincia. Entonces, la gente se ha interesado muchísimo, porque además hemos logrado que vengan especialistas a que conversen con el público. Entonces, pero además, lo que aparece en el centro se trata de llevar al extranjero también. O sea, los ciclos de cine se han llevado a través de nuestras embajadas y consulados al exterior. Sin duda que es una buena iniciativa, señora Carrión, pero lamentablemente ya el tiempo está corriendo muy rápido. No puedo pasarme más. Me gustaría tenerles una próxima oportunidad hablando de este y de muchos más temas. Pero bien, por nuestra parte nosotros nos despedimos y nos vemos el próximo lunes a la misma hora.